Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia García, gracias por estar aquí una vez más. Gracias por suscribirse al canal, compartir con quien consideren que esta información pueda ser de utilidad, dejarme un like y un comentario. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, siguiendo esta secuencia de el ego, que es el arquitecto de tu propio sufrimiento. ¿Te has puesto a pensar alguna vez, has reflexionado cómo es que tú vas construyendo, solo tú vas construyendo una cadena, vas quedando atrapado en algo que tú mismo construyes, alimentas y mantienes todos los días, que es el sufrimiento? Hoy vamos a ver cómo podemos romper ese ciclo. Hoy vamos a profundizar cómo es que nosotros somos arquitectos de nuestro propio sufrimiento, y también esto se va a unir a lo que hemos visto en videos anteriores, el poder de la palabra, la varita mágica que es tu palabra, y cómo todo esto tiene una conexión profunda y muchas veces invisible si no somos conscientes de ello. Entonces, bueno, lo primero y muy importante aclarar es que estamos expuestos a situaciones que cambian de un momento a otro. La vida no es lineal, yo se los decía en otro video, la vida no es, no la podemos, no podemos saber lo que viene, son situaciones que se presentan, difíciles, adversas algunas y cambiantes. Entonces dicen que la constante más seguro que tenemos es el cambio. Otra de las cosas muy importantes que necesitamos entender es que el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es algo que muchas veces no podemos evitar, que sucede, nos duele alguna situación, alguna pérdida, pero el sufrimiento sí que es opcional, y hoy vamos a ver por qué es opcional. Muy importante también saber qué es lo que nos mantiene sufriendo. Número uno, apegarnos al pasado, estar apegados a las cosas que no son como hubiésemos querido que fueran. Esto implica no solamente circunstancias, sino también personas. Muchas veces no nos damos cuenta que sufrimos porque en realidad nuestros padres o las personas cercanas a nosotros no cumplen nuestras expectativas y no son como nosotros esperamos que sean. Esto muy importante que ustedes lo aterricen y que ustedes lo hagan consciente para que logren liberarlo y soltarlo. Otra de las cosas que también nos llevan a sufrir es identificarnos con pensamientos. Yo ya les he explicado en otros videos que nosotros tenemos la capacidad de pensar. De hecho, es una de las capacidades que no se pierden a lo largo de nuestras vidas. Todo el tiempo tenemos un cerebro que genera pensamientos, opiniones, puntos de vista, percepciones. Pero entre más tú estés despierto y más consciente seas de esos puntos de vista, esos pensamientos, esas ideas que está generando tu cerebro, bueno, vas a poder identificar, vas a poder seleccionar qué sí y qué no te sirve, con qué sí te quedas y con qué no, y vas a aprender a manejarlos de manera adecuada. De otra manera, lo que vas a estar haciendo es identificarte con ello, y al identificarte con ellos, si muchos de esos pensamientos son toxinas o basura, pues vas a estar creando un ciclo de sufrimiento. Otra de las cosas que también nos llevan a sufrir es estar imaginando situaciones que estamos magnificando, intensificando, dramatizando, y que muchas veces no está sucediendo, pero nosotros ya estamos en un escenario catastrófico. Y si bien es cierto que a lo mejor tienes muchas razones para estar imaginando ese tipo de escenarios, también es cierto que tienes un poder interno que a lo mejor no has descubierto y por lo mismo no utilizas. Entonces, por eso es tan importante esta información, muy importante que nosotros despertemos ante esta realidad, ante este poder que tenemos. Y yo te invito a que pongas en práctica esto de la percepción. ¿Cómo te sientes cuando percibes una situación de manera que te esté debilitando? ¿Qué experimentas en tu cuerpo? Porque eso tiene también que ver
con una hormona llamada cortisol, que actualmente está muy de moda. Escuchamos que el cortisol nos mantiene enfermos, nos mantiene inflamados, y que de hecho es al cortisol al que se le está ahorita culpando por tanta enfermedad. Se dice que el cortisol es el que nos está generando desórdenes metabólicos, inflamación silenciosa en el cuerpo, y nos lleva a crear enfermedades. Y sí es verdad, sí es cierto, pero ese cortisol creo yo que no viene de nuestras situaciones de la vida cotidiana, sino de un estado mental en conflicto, en constante ataque, y obviamente esto es el resultado de una inconsciencia y de una falta de observación, de guía y de responsabilidad en nosotros mismos. Ignorancia también, porque muchas veces ignoramos cómo funcionamos, que funcionamos a través del pensamiento, ignoramos la manera en que necesitamos guiar ese pensamiento, y bueno, el resultado es que hay precisamente patrones emocionales repetitivos, pensamientos repetitivos, pensamientos que simplemente no van a ningún lado, no hay orden mental. Entonces es muy importante que nosotros le demos tiempo y espacio también a estas prácticas, no tanto de meditación, porque hay muchas personas a las cuales dicen no se me da la meditación o no sé cómo meditar. No se preocupen, yo siempre les digo en consulta que en realidad lo único que tenemos que hacer es ser más conscientes, estar más presentes, aprender a escuchar esos pensamientos que se están generando dentro de nosotros. Es inevitable, todos tenemos una opinión, un punto de vista y una percepción, se los acabo de decir, pero entre más estés consciente de ello, más vas a poder intervenir de manera precisa y adecuada con respecto a ello para corregirlo, y con eso pues vas a corregir el resultado, vas a bajar los niveles de cortisol y vas a mirar la vida de manera diferente, con una fortaleza interior, despertando también esa parte espiritual muy importante. Bien, entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Qué es lo que nos hace reaccionar ante una situación o una circunstancia? Nuestras creencias, el diálogo interno que tenemos, la narrativa interna también que mantenemos, y esto definitivamente nos lleva a generar un ciclo en el cual yo reacciono, pienso y actúo de determinada manera, y quedo atrapado en un ciclo que simplemente se repite una y otra vez. ¿Cuáles son las claves para romper ese ciclo de sufrimiento? Primer paso es la autoconciencia, lo que les acabo de comentar ahorita. No le damos tiempo, de verdad es muy importante que empecemos a notarlo, de verdad, lo importante que es darle el tiempo a lo que estamos pensando y a lo que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando ante un evento. Yo entiendo que cuando ustedes tengan una situación, dificultad de salud, económica, con algún hijo, con ustedes mismos, con alguna situación incluso en sus trabajos, yo entiendo que la reacción primaria que vas a tener es precisamente, va a estar basada en esa información que tú ya tienes, en experiencias pasadas, en tus creencias, en todo lo que tú has visto de manera colectiva y familiar. Sin embargo, si tú empiezas a observar esa parte y empiezas a hacer un cambio, entonces vas a lograr ir en una dirección diferente. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado también que la psicología positiva nos invita a hacer frases o a decretar por medio de la palabra, que ya les dejé un video hablando de la varita mágica, que es tu palabra. Por ejemplo, soy millonario, ¿sí? O me siento millonario en este momento. La mente consciente te va a decir que eso no es cierto, y más si tienes problemas y dificultades económicos en ese momento. Entonces tú lo que puedes hacer es decir: estoy aprendiendo y estoy en un camino renovado y diferente sobre las finanzas. Estoy aprendiendo
sobre cómo manejar, conectar, invertir mi dinero de manera consciente, de manera sabia, ¿sí? Siempre bajo la gracia, por caminos perfectos. Entonces, perfectos y correctos. Entonces, si te fijas, ya es diferente la oración de simplemente decir soy millonario, me siento millonario, porque sí lo podemos decir, pero a veces esas palabras están vacías porque no van unidas a un verdadero sentimiento. La varita mágica, que es tu palabra, sí es verdad, funciona, pero muy importante que quede claro que funciona también a través de la carga emocional, de la vibración, de qué tanto te identificas realmente con cada palabra, qué tanto resuena esa palabra en ti. Entonces, muy importante, el primer paso es autoconocer, observar, identificar, ¿sí?, esa información que está dentro de ti, y después preguntarte, ¿este pensamiento realmente me está sirviendo, me ayuda, me lleva en la ruta correcta? Y si es no, entonces ¿cómo lo puedo cambiar? Que resuene conmigo, que cuando yo lo cambie no sienta que estoy diciendo una barbaridad, una mentira, algo que no tiene sentido para mí, y que simplemente lo escuché y dice bonito, pero no resuena. No, hay que buscar algo que realmente resuene contigo, ¿sí? Otra de las herramientas que nos ayudan a cambiar este ciclo es la aceptación radical. Yo en consulta, incluso también hay un libro que se llama Libre de Esclerosis Múltiple, donde la autora, que tuvo esclerosis y se alivió, sugiere hacer un decreto de manera, con la palabra, de manera abierta, en voz alta, y por ejemplo decir acepto y reconozco, ¿sí? Eso es aceptar. Entonces, acepto y reconozco que en este momento me provoca miedo, y decir, ¿no? O acepto y reconozco que en este momento siento ira o siento envidia, o ya dependiendo de lo que tú estés sintiendo o pensando. O acepto y reconozco que tengo tiempo pensando que, ¿sí?, que no soy inteligente, que no soy capaz, que no puedo, que esto es imposible, etcétera. Esa práctica también ayuda mucho. La verdad es que aceptarlo y reconocerlo, y dice la autora de este libro, que hacerlo en voz alta tiene mayor impacto para el inconsciente. Entonces, bueno, lo pueden hacer tal cual. Y a mí me gusta al final de decir el acepto y reconozco, hacer una afirmación en donde yo digo, sí, lo acepto y lo reconozco, pero esto no gobierna mi vida, ¿sí? Esto no dirige mi vida, esto no gobierna mi vida, ¿sí? Estos miedos no significan nada. Mi vida en sí está siempre guiada bajo la gracia, por caminos correctos y perfectos. Y puedo decir también, siempre estoy bendecida. Vuelvo otra vez, este es solo un ejemplo, tiene que resonar contigo cada palabra que tú estés emitiendo. Bien, otra de las cosas que nos ayudan precisamente es reprogramar la mente, pero para reprogramar la mente no lo podemos lograr. Imagínense que reprogramar, literal, es como reprogramar tu computador. Si no le quitas la información que tiene, ¿cómo le vas a instalar nuevos programas? Entonces, este punto de reprogramar la mente pues nos lleva simplemente a los puntos anteriores, que es aceptar, reconocer, vaciar, limpiar, liberar, para entonces, por eso les digo, acepto y reconozco, pero hago la afirmación al final de que eso no gobierna más mi vida, eso ya no significa nada para mí. Otra de las cosas que también nos ayudan es la gestión emocional de manera inteligente. Si tú empiezas, por eso les he dicho también que pueden hacer la descripción de su personaje, que es el ego. Nos sirve muchísimo porque así empezamos a identificar aquellas conductas que son repetitivas, patrones que ya son inconscientes, puntos ciegos que el personaje hace una y otra vez y los repite. Y luego empieza a observar cuáles son los resultados que esto te está llevando.
ese personaje se vive con mucho estrés, con muchas presiones, con muchas inseguridades, con ansiedades. ¿Y eso de dónde viene? Es el resultado de qué? ¿De qué actividad mental? ¿Qué es lo que está pensando constantemente ese personaje para sentirse como se siente? Entonces, una vez que que describes eso en tu personaje, lo logras entender, comprender, profundizar, reflexionar, entonces gestionas tus emociones de manera inteligente a través de tu voluntad y diriges expresas tus emociones de forma diferente. Es decir, si me doy cuenta que estoy acostumbrado o mi personaje está acostumbrado a pensar esto sobre el dinero, sobre mi mamá, sobre mi papá, sobre mi vida, sobre lo que tú quieras, ¿sí? Sobre mis hijos, etcétera, sobre la economía. Mi personaje está acostumbrado a pensar y a reaccionar de esta manera. Las emociones que genera este personaje por lo general se mueven en este parámetro vibratorio. Entonces, una vez que yo lo hago consciente, empiezo a practicar la respiración, la conciencia y la renovación de cada una de esas emociones. Otra vez, moviendo el pensamiento. Si se fijan, el pensamiento juega un papel muy importante, por eso Zig Ziglar no por nada dejó un libro que se llama El Eslabón Perdido, donde explica que el eslabón perdido es el pensamiento y la humanidad no nos hemos dado cuenta. Entonces, muy importante. Otra de las cosas es precisamente, aunado a esto que estoy explicando, la acción consciente. Entonces, mis acciones, mis hábitos, los recreo cuantas veces sea necesario. Yo siempre les explico en consulta, no importa cuántas veces lo tengas que volver a hacer. Lo importante es que estás en el camino, estás creando un nuevo hábito para tu personaje, estás reemplazando los ciclos de sufrimiento y de autosabotaje por ciclos de conciencia, de amor, de prosperidad, de mejora continua. Entonces, muy importante que ustedes hagan este trabajo para que lo puedan llevar a cabo y ver los resultados. Así es de que como conclusión podríamos decir que la libertad la tenemos para diseñar una nueva realidad. Si somos arquitectos de nuestro sufrimiento, bueno, pues también podemos ser arquitectos de nuestra paz. Nuestra mente es un recurso importante para lograr tener o construir una prisión o un instrumento de refugio, de fortaleza. La clave está en tomar conciencia de esto, entender esto, muy importante. Yo siempre les digo, cuando compras un artículo, lo primero que haces es asegurarte de cómo funciona y con base a ver cómo funciona, bueno, tomas la decisión si es útil o no para ti, porque si no tiene utilidad, pues para qué lo compras, ¿no? La mente es un recurso importante, es clave para esto, pero necesitamos entender cómo funciona. Tomar conciencia de ello, tomar conciencia de los patrones cíclicos que habitualmente ya tiene también nuestra estructura mental, en la cual se mueven nuestras neuronas, las sinapsis y estos surcos neuronales en los que nuestro cerebro ya se mueve constantemente. ¿Para qué? Para utilizar las herramientas de manera adecuada y liberarnos del sufrimiento que no es necesario. Realmente también ahí entramos en otro tema, que es las creencias con base al sufrimiento. Muchas veces por cultura tenemos esa idea de que sufrir, para eso estamos incluso aquí, que necesitamos el sufrimiento, y eso no es verdad, no es cierto. El dolor, como les comenté, muchas veces es inevitable, nos duelen algunas cosas, pero ya elegir sufrir es otra historia completamente diferente. Bien, preguntas claves que pueden ustedes hacer desde casa y que les puede ayudar es: ¿cuál es la historia que te vienes contando? ¿Qué vienes pensando de ti? ¿Qué es lo que consideras que son
o que han sido limitantes y que por eso no estás en la vida y en la realidad que te gustaría. ¿Cómo puedes reinterpretar de manera que te fortalezca esta historia en lugar de que te esté debilitando y siga haciéndose cada vez más grande ese vacío o esa sensación de inseguridad, de ansiedad, de problemas, de caos mental? ¿Y qué acción puedes tomar hoy, en este momento, para construir una vida con menos sufrimiento y con más crecimiento? ¿Cómo puedes llevar a tu pensamiento, tu cerebro, tu mente, que es una herramienta importantísima para lograrlo? ¿Qué requiere aprender esa mente? ¿Qué requiere saber, escuchar y practicar más que nada? Porque un curso de milagros dice que es un curso de práctica y no de especulación teórica. Entonces, las cosas las escuchamos, suenan muy bonito, pero no pasa de ahí porque no practicamos nada, no hacemos nada realmente en la vida cotidiana. Continuamos con los mismos pensamientos, con los mismos patrones, permitimos que la mente divague, vaya, venga, haga lo que quiera y en realidad nosotros nunca realmente nos responsabilizamos de ella. Bueno, cada pensamiento, cada emoción y cada acción es un ladrillo que va construyendo nuestra realidad y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque ante una situación adversa, que yo sé que es complicado y que de ti sale la reacción primitiva, instintiva, la primera que tienes brota de ti, pero si tú aprendes a detenerte por un momento, respiras profundo y haces un decreto que vaya de acuerdo a tu vibración, a tu nivel de conciencia, de enseñanza y de aprendizaje que tienes en este momento, y lo cambias, vas a ver que va a cambiar totalmente tu realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí está el video del día de hoy. Por eso los fortalecimientos, por eso el doctor Cam Yuen decía a través del fortalecimiento que nosotros podemos inmediatamente experimentar una energía diferente. Por eso él decía al final del fortalecimiento es igual o diferente. Así es de que bueno, les invito a que hagan conciencia con respecto a esta información y dejen de ser arquitectos de su sufrimiento para ser arquitectos de su paz interior y de su crecimiento, de la realización de sus sueños. Les agradezco muchísimo su participación, de verdad, por dejarme un like, por compartir con alguien que consideren que esta información les sea de utilidad y dejarme un comentario también. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Natalia García. Para quienes no me conocen, me dedico ya desde hace más de 12 años o más de 10 años a la consulta de manera integral. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Déjenme saber qué les pareció el video y qué es lo que están poniendo en práctica a partir de hoy, que va a llevarles a un camino diferente, a un destino diferente y que van a empezar a construir una vida totalmente diferente. Déjenme saber cuáles son esos detalles, esos puntos que van a empezar a corregir. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.